Estamos listos para comenzar nuestra cuarta charla, si no mal recuerdo. Ustedes me corregirán. Estamos tratando de hacer esto un poquito más extendido y bueno, buscar lo que pasaba más o menos en la misma época, pero alrededor, en otras partes del mundo, ¿no? Y es el caso, ¿no? Mientras se estaba desarrollando el Imperio Bizantino y la Edad Media en Europa, pues aquí también pasaban cosas y son de las que vamos a hablar respecto al tema que estamos tocando, que es la comida y la música. El día de hoy, sin embargo, quisiera empezar con una pequeña cápsula, no muy grande, sobre conceptos básicos de música, porque una de las peticiones que me han hecho en las sesiones anteriores es que de repente me meto con terminología musical que hace que la cosa sea menos o más confusa, ¿no? Y no quisiera que eso sucediera. Sin embargo, además de hacer el esfuerzo de que el discurso sea más liviano, sí es bueno que podamos hablar un poco en los mismos términos, con algunas palabras o algunos términos, valga la redundancia, sobre la música en general, ¿no? Entonces, para eso vamos a dedicar algunos minutos, términos que no solo utilizaremos en la charla de hoy, sino en las subsecuentes, ¿no? Cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, que la música tiene elementos básicos, que estoy seguro que los conocemos o que los sentimos, evidentemente, ¿no? Que es la melodía, el ritmo, y por ejemplo también el color o el timbre, más bien, ¿no? Entonces, bueno, pues las mismas palabras ya nos suenan bastante familiares, ¿no? La melodía, que bueno, es aquella sucesión de notas que nos es familiar, nos da cierta sensación de estabilidad, sobre todo cuando hablamos de una teoría o sí, una teoría clásica. Las melodías que oímos en el radio o que oímos de las piezas que más nos gustan. Son ideas musicales bien inteligibles, ¿no? Que podemos entender, que sabemos que si lo está tocando, nos acordamos incluso de la pieza entera, sin necesidad de escucharla toda la pieza, ¿no? Para que la melodía tenga un sustrato o una estructura más completa, pues tiene la armonía, que estamos hablando de notas, pero que suenan al mismo tiempo todas, ¿no? Que están acomodadas de la misma manera, de alguna manera, que tengan una lógica, que funcionen de acompañamiento y de contexto musical a la melodía, ¿no? Estoy seguro incluso que no hay que ser demasiado metido en esto de la música para escuchar una secuencia de acordes, otro término que ahorita vamos a ver qué onda, y nos vamos a acordar incluso de la melodía. No va a ser necesario incluso escuchar la melodía para saber que esa sucesión de acordes, de sonidos juntos, al mismo tiempo, que es lo que se diferencia de la melodía, que es un sonido después del otro, va a poder ser la estructura de esa pieza, ¿no? Ahorita no tenemos un pianito, pero ya que lo tengamos, podríamos hacer esa sucesión de acordes. ¿Qué son los acordes? Son estos sonidos que suenan al mismo tiempo, uno arriba del otro. ¿Cómo se acomodan? ¿Por qué se acomodan? ¿Cuál sería la sucesión lógica? Bueno, eso ya se lo dejamos a los músicos profesionales. Pero entendemos que cuando se oyen muchos sonidos al mismo tiempo, sonidos, no ruidos, sonidos que tienen una lógica, entonces estamos hablando de armonía. Si escuchamos un sonido después del otro, que también tiene una lógica, que tenga un camino coherente, no es necesario ser grandes músicos, ni siquiera músicos a secas, para entender cuando una melodía tiene una coherencia. Sobre todo porque nosotros ya estamos bien inmersos en una teoría musical clásica que podemos decir cuando una melodía no solo nos gusta, sino que tiene equilibrio y está bien hecha, ¿no? Bien, y bueno, el otro que teníamos era el ritmo, que es precisamente cómo esos sonidos, juntos o separados, melódicos o armónicos, la duración de esos sonidos, que también tiene una lógica y que también tiene una coherencia, para darle sentido a la duración de esos sonidos. Eso es el ritmo. Y el ritmo es tan básico, y ahorita vamos a verlo por qué, porque la música que vamos a ver hoy tiene su razón de ser, sobre todo en el ritmo, es la repetición, la periodicidad de esos sonidos,
y cómo eso nos da una sensación de seguridad, de saber qué es lo que sigue, que no nos deja ahí como, ¿qué está pasando? Sino que la continua repetición de ese patrón rítmico nos hace tener esa sensación de seguridad y entonces esa posibilidad de adivinar, si queremos pensarlo de esa manera, lo que sigue, entonces nos da esa sensación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el ritmo es súper inherente a nosotros, ¿no? Porque nosotros vivimos gracias al ritmo. Comenzamos a vivir, a existir desde el momento en que nuestro corazón comienza a latir, ¿no? En el momento en que nuestro corazón late sin un ritmo lógico, entonces tenemos que ir al cardiólogo, ¿no? Entonces, bueno, el ritmo, de ahí que dependamos mucho de los ritmos y de los ciclos que se repiten para poder vivir, ¿no? El caminar tiene un ritmo intrínseco, el corazón ya dijimos que tiene un ritmo intrínseco, el hablar ya mantiene un ritmo intrínseco porque hemos estructurado nuestro lenguaje con base en sonidos ritmados, con base en sonidos que se agrupan con base en el acento, ¿no? Y de ahí que también nuestra poesía y nuestra música pues tengan que ver con esa acentuación. Ahora, las dos bases del ritmo pues son binarias o ternarias, no hay de otra. La repetición binaria, cada 2 o cada 4 o cada 8, es una base de 2. La repetición ternaria, cada 3, cada 6, cada 9, pues nos da una razón, nos da algo de qué asirnos y de saber qué es lo que sigue. La combinación de lo binario y lo ternario es lo que da pues la riqueza, al menos en gran parte de nuestra forma de hacer música, ¿no? De hecho, una de las combinaciones más usadas por la música mexicana, que tiene mucha base, no completamente y no la única base, de esa forma de ser, sobre todo para los sones más, que veremos más adelante, de la música ya más tradicional, netamente mexicana, tiene que ver con esa combinación del 2-3, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese patrón que ahorita lo vamos a no descubrir, sino a ser consciente? Porque es un patrón tan intrínseco a nuestra música que incluso lo seguimos sin pensarlo demasiado, ¿no? Y por último tenemos una última característica de la música que no todos están muy de acuerdo, pero yo sí lo incluyo, que es el timbre, que es la esencia del sonido. ¿Qué es lo que hace sonar al instrumento de esa manera? Pues la esencia del mismo instrumento. Recordemos que filosóficamente hablando, la esencia es lo que hace ser al ser lo que es, y no otra cosa, ¿no? Entonces, el timbre es la esencia del sonido. ¿Qué es lo que hace sonar una trompeta? Una trompeta. Pues que es una trompeta, o sea, que tiene una estructura, que tiene unos pistones, que está hecho de cierto material, que se activa el sonido de cierta manera, y eso es lo que hace que oigamos nosotros un sonido y suene a trompeta, ¿no? Lo mismo para todos los demás instrumentos y lo mismo para la voz humana. El timbre es lo que hace sonar a los instrumentos o a los cantantes de esa manera en particular. La agrupación y la combinación de esos sonidos pues dará como resultado las diferentes familias, géneros y formas de componer la música. ¿Por qué una banda sinfónica no se va a oír como una redoba? ¿O por qué una orquesta sinfónica no se va a oír como un ensamble de cuerdas? Pues porque la unificación de esos timbres nos dan esos colores tan distintos, ¿no? ¿Por qué un coro de jazz no se oirá como un coro de iglesia o como un coro sinfónico? Si son voces, sí, pero la emisión y todo el bagaje, pues todo el contexto en el que se desarrollan esas voces las hace emitir de una manera muy distinta, ¿no? Y por eso, bueno, toda la riqueza de colores, de formas en la música, al menos como nos estamos ahorita adentrando a los orígenes de la música occidental y en este caso de la música mexicana. Básicamente es eso. Entonces, 4 elementos, 4 condiciones, 4 conceptos importantes de los cuales nos vamos a hacer, que ya hemos hecho uso en las otras ocasiones, pero que ahora los queremos poner claras, son la melodía, el ritmo, la armonía y el timbre. ¿Sale? Para las próximas
sesiones, pues utilizaremos ya con un poquito de más libertad estos elementos, estos conceptos, y si ustedes gustan parar en el momento que ustedes crean necesario, oportuno, para poder clarificar algún otro concepto que salga, que no crean que con estos 4 sean suficientes para darle explicación, por favor siéntanse en la libertad de hacerlo. Lo importante es que nuestras sesiones aquí sí sean enriquecedoras, que no sea nomás que el de enfrente esté haciendo alarde de lo que sabe o de lo que se puso a estudiar, sino que todos de verdad nos vayamos con algo. ¿Sale? Perfecto, muy bien. Pues ya nos adentramos entonces en la materia de hoy, que es lo que hoy conocemos como México. Ese es un concepto muy importante, porque muchas personas que esgrimen la mexicanidad como los orígenes, una parte de los orígenes de la mexicanidad, en este caso la de los habitantes originarios, y sobre todo lo de los habitantes originarios del centro de lo que hoy conocemos como nuestro país México, pues es empobrecerlo, es empobrecer los orígenes de toda la cultura que tenemos, ¿no? Y de hecho, una de las cosas por las cuales quise incluir a esta charla dentro de esta serie de experiencias es precisamente que se pueda tener una visión más global, tanto de una forma como para la otra. Sí, ser un poquito menos eurocéntricos si queremos verlo de esa manera, pero no por eso ser, digámoslo, nahuacéntricos, si es que existe el término, ¿no? Porque aparte, México, o lo que hoy conocemos como México, pues tiene orígenes, los habitantes originarios han sido muchos, no solo el centro, ¿no? Y que nos lo digan a los tapatíos, que tanto nos hemos dado de cabezazos con los del centro, ¿va? Sin embargo, la cultura náhuatl, que es distinta al pueblo, que explica mucho más que el pueblo que habitó el centro del país, que habitó la cuenca del río, el lago Texcoco, de eso sí podemos hablar que su influencia fue mucho más grande, ¿no? Sí, claro, hablaremos en la medida de lo posible, porque precisamente esta centralización de los estudios de los orígenes de México ha permeado a tal grado que, pues sí, el pueblo del que más se sabe, del que más se ha estudiado y del que más se ha publicado, pues sí, son los mexicas o aztecas, dependiendo qué queremos saber sobre ellos. Y sus orígenes, pues hablaremos más bien del pueblo azteca, o si ya el imperio como tal, que fue conquistado por los españoles y todo esto, que tiene que ver con la historia del pueblo que creció y que se asentó en el río, en el lago Texcoco, pues sería ya del imperio mexica como tal, ¿no? Tiene que ver pues con sus orígenes, sobre todo si somos muy exactos en cuanto a hablar de los aztecas y o de los mexicas, ¿no? Que sí uno proviene del otro, pero no necesariamente son un sinónimo cuando los estudiamos. A lo mejor ya, cuando hablamos de cuestiones más generales, pues sí, los tomamos como un sinónimo, básicamente, ¿no? Sin embargo, la cultura azteca sí que permeó mucha parte de lo que hoy llamamos México, incluso de otros países, ¿no? Por eso nuestros pueblos siguen teniendo los nombres náhuatl, y no de otros orígenes, por ejemplo, los orígenes purépechas, que son más occidentales, por ejemplo. Sin embargo, la cultura sí se extendió más y fue más aceptada y llevada a la vida diaria, ¿no? Es lo mismo que pasó en otras latitudes, ¿no? La cultura latina, por ejemplo, la cultura grecorromana, pues fue mucho más grande que Italia o la parte que hoy conocemos como Grecia, ¿no? Sin embargo, claro que se desarrollaron distintos pueblos, a la sombra tal vez, por estos procesos sociales que ya conocemos, muchos de ellos a la fuerza, como es el caso del Imperio Mexica, pero que también se desarrollaron con sus propias tradiciones, etcétera, lenguaje incluso, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hablando de la música. Hablar de la música mexica, que es de la que sobre todo nos vamos a estar
refiriendo por ser la más documentada y no por eso la mejor documentada. ¿A qué me refiero? No podemos tener muchas certezas sobre este campo. No las hay, porque para empezar es evidente que no hay grabaciones de la época. Lo que tenemos son, como mucho de lo que también sucedió en Europa, lo que tenemos son pictografías, ¿no? Lo que tenemos son relieves, lo que tenemos son frescos, lo que tenemos incluso son los mismos instrumentos, ya sea los encontrados en los respectivos sitios arqueológicos o los reconstruidos o incluso los que han sobrevivido los últimos 500 años, perdón, me falta un cero, los últimos 500 años y que aún hoy son parte de la tradición de muchos pueblos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, a diferencia de las civilizaciones indoeuropeas, por tratar de englobar todo lo que pasó de aquel lado, aquí más bien se desarrollaron los instrumentos de percusión y de viento, y sobre todo los de percusión. No hubo cuerdas, ni pulsadas, mucho menos frotadas, como fue el caso del otro lado. Entendemos entonces por instrumentos de percusión aquellos que para que se activen o para que se escuche el timbre de esos instrumentos se tienen que golpear o se tienen que, sí, de alguna manera dos cuerpos chocan y emiten un sonido en particular. Rara vez esos sonidos de la percusión son afinados, pero sí tienen un timbre particular, único, que es el que los hace ser, ¿no? Y los instrumentos de viento, pues como sucedió o ha sucedido desde el origen de la humanidad, pues comenzamos con la adaptación de formas cilíndricas ya dadas así por la naturaleza y que el ser humano las va modificando conforme va descubriendo que son capaces de emitir un sonido, ¿no? Sobre todo formas cilíndricas, ¿no? Cañas, huesos, y cómo estos se van perfeccionando conforme van pasando los siglos, hasta que, imitando las formas naturales, el ser humano ya comienza a crear sus propios instrumentos con otros materiales, ¿no? Sobre todo en nuestro caso, bueno, lo que nos toca de mexicas, con la arcilla, ¿no? Con la arcilla, sin dejar de lado los caracoles o las cañas o los huesos, etcétera, etcétera, ¿no? El principio de todo esto, como ya habíamos visto en las otras también civilizaciones, es primero la imitación de la naturaleza y después de la imitación de la naturaleza la magnificación de esos sonidos y al mismo tiempo la manipulación de esos sonidos. Después, ¿con base en qué? En aquello que se repite, que es vamos clase, el ritmo, entonces van creando un patrón que se repite y que a lo mejor conforme se va perfeccionando se va alejando de la búsqueda de que se oiga igual que tal pájaro o que se oiga igual que tal animal, etcétera, etcétera, sino ya a crear sus propios sonidos o sus propios patrones de sonidos, ¿no? Lo interesante de la música mexica es que está íntimamente ligada al quehacer religioso, incluso más que el social, ¿no? Todas las formas o todos los rituales que se fueron desarrollando se hacían junto a o a la par de la música. Eso es interesante como incluso hasta en los últimos momentos, me refiero de la tradición puramente mexica, seguían estando o desarrollándose lo religioso con lo musical, dancístico y poético. Eso es otra de las características. A la par, al mismo tiempo se desarrollaban o se buscaban desarrollar la parte musical, la parte poética y la parte dancística, a tal grado que el glifo para ilustrar la música era el mismo que la poesía y viceversa, que es este glifo de la palabra hablada, ¿no? No tengo ahorita pero esta especie de caracol, pero con una flor, ¿no? Eso era tanto para la poesía como para la música, ¿no? Porque al fin y al cabo, como vamos a ver, la base de la música era el ritmo,
pero el ritmo llevado incluso a ser uno de los elementos más importantes, más que la melodía, más que la armonía, porque no podríamos hablar realmente de una armonía, como no lo podíamos hacer en Grecia, ¿se acuerdan? Tampoco acá. No hay los suficientes vestigios que pudieran decirnos que los habitantes originarios del centro de México tuvieran una teoría musical en donde se desarrolle la armonía. Si había una armonía era aquella que se iba creando conforme las melodías se iban juntando. Lo mismo que pasó en Grecia, lo mismo, ¿no? Sin embargo, con sus particularidades. ¿Con base en qué? Con base en la palabra, en la acentuación y en la repetición. Y eso lo podemos ver en las pirámides. ¿Qué son las pirámides sino la repetición de las mismas figuras geométricas? Si nosotros, y tanto mexicas como incluso de otras culturas, ¿no? Los mayas o en el lado de, por ejemplo, de la tradición de los huachimontones, lo que encontramos pues son figuras concéntricas, en este lado redondas, de aquel lado más bien cuadradas, y los adornos pues eran figuras geométricas que se juntaban, que se les daba un simbolismo, que eso es algo de admirar porque no buscaban como demostrar o retratar la realidad, sino el simbolismo de la realidad que podían palpar o de aquella que para ellos era sobrenatural, ¿no? Las imágenes de los dioses, las imágenes de la simbolización de las ideas, como este caso de la música y de la poesía, con base en figuras más bien geométricas, ¿no? Y en la repetición de las mismas. Entonces, la música no podía ser de otra manera, aunque no tenemos la certeza de cómo sonaba la música por la forma en la que los instrumentos que han llegado a nosotros, que sobre todo son de, como dijimos, de percusión, pues nos da entonces la idea de que básicamente era una repetición pues de ritmos. No podía ser de otra manera porque el ritmo es tan inherente al ser humano que aún hoy las piezas, las canciones que más se pegan, que más éxito tienen, son aquellas que exageran el ritmo a proporciones incluso molestas para el oído educado. Perdón por los que nos ven y no están de acuerdo conmigo, pero es evidente, ¿no? Una música entre más primigenia sea, es la que más pega, ¿no? O me pueden decir ustedes, cuando empiezan a oír un pum, pa pum, pam, pum, pa pum, pam, pum, pa pum, pam, pum. Esa es la base del famoso reggaetón, que tiene base en otras tradiciones, sobre todo africanas y latinoamericanas, pero es eso, ¿no? Sin embargo, si nosotros tomamos esa misma base rítmica y la adornamos y le ponemos una armonía más o menos inteligente y también obviamente una melodía, pues nos podemos encontrar con un vals o nos podemos encontrar con una habanera, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es una forma de composición, es una forma de hacer piezas, de hacer música, que tiene su origen en Cuba y en España, ¿no? La habanera más famosa tal vez sea la de Carmen. Pam, pam, tum, pa pum, pam, pum, pa pum, pam, pum, pa pum, pam, pum, ¿no? Sin embargo, la habanera pues es un género muy dilatado, ¿no? Incluso hay un festival muy importante de habaneras en España, no recuerdo la ciudad, ¿no? Bueno, después hablaremos de eso, esas clases van a estar interesantes, ¿no? Para que se den cuenta que nada es nuevo bajo el sol y que mucho de lo que ahora las juventudes, yo creo que con 37 años ya puedo decir eso, esgrimen como lo nuevo, como lo wow, como lo ¿no? Pues no, realmente no es tan nuevo. Tal vez sea la exageración de alguno de los elementos, pero no hay nuevo, nihil novum sub sole, ¿no? Bien, entonces, sobre los instrumentos, haciendo un poquito más, sobre los tipos de música, podemos encontrar tres tipos de música que no son muy distintas a las otras civilizaciones.
Sin embargo, bueno, eso es también interesante, ver cómo el ser humano ha tenido vertientes más o menos parecidas, al menos en esta cuestión de la música. Tenemos música ritual, música guerrera y música recreativa. La música ritual, como ya les había adelantado, pues se utilizaba en las ceremonias y estaba muy ligada a la religión de los habitantes, y también a cuestiones sociales, pero que estaban muy arraigadas en la religión, como las bodas, los nacimientos, obviamente el famosísimo sacrificio de las víctimas y los funerales, ¿no? Después tenemos la música guerrera, que básicamente eran cantos y danzas que los guerreros se sabían para comenzar los rituales de la guerra y obviamente el combate mismo, ¿no? Y también al final, tanto para si perdían como ganaban, ¿no? Siempre estaba la música presente. Y por último, la música recreativa, que se ejecutaba en bailes, que por cierto se llamaban mitotes, ¿no? Es interesante. Sí, los bailes propiamente dicho, la palabra náhuatl para los bailes es mitote. O sea, es curioso, pero no nos debe sorprender cómo en nuestro argot, incluso hasta en nuestra manera de articular el español, ahí se asoma el náhuatl, ¿no? Nuestra manera de hablar, o sea, el español mexicano tiene mucho de la estructura bueno, no mucho, me exagero, pero tiene estructuras de la forma en la que hablamos por el náhuatl. Y bueno, en las fiestas públicas, que eran llamadas Netatelitztli. Los nombres raros abundarán, evidentemente, raros entre comillas, porque obviamente los indigenistas podrían funarnos, ¿no? Pero bueno, yo solamente estoy aquí para exponer lo que he descubierto, muchas cosas muy interesantes, de verter mis propias opiniones, que las tengo. Bien, es interesante ver cómo la música no era una cuestión de artesanos, en el sentido de que solamente se podía transmitir de padres a hijos y que fuera una cuestión como muy tradicional, ¿no? O solo de usos más como menores, sino que era una actividad bien profesionalizada incluso. O sea, cuando me refiero a profesionalizada es que haya un lugar exprofeso para estudiar y crear música, una especie de conservatorio prehispánico. Y a este lugar se divide en dos: el lugar donde se creaban y se guardaban los instrumentos rituales, que es el Mixcoacali, o casa de la serpiente de nubes, y el Cuicacali, que significa la casa del canto, o donde se enseñaba canto y música en general, ¿no? Y no solamente, volvemos a lo mismo, cuando hablamos de canto, estamos hablando también de poesía y de danza, porque eran juntas. Ahora, todo mundo tenía acceso, sí, porque a pesar de que era una actividad profesionalizada, los músicos, para variar, pues no eran más que servidores, ¿no? Entonces, no tenían un estatus demasiado alto dentro de la cuestión social, pero siempre se codeaban con la Hait. Sí, es muy habitual eso, se los digo por experiencia, ¿no? No dejas de ser no dejas de ser ya va a salir mi opinión, sí. No dejas de ser un empleado, ¿no? Que se te contrata, ¿no? Pero tienes que parecer invitado, tienes que vestir como los invitados, porque estás junto a los invitados, ¿no? Tiene sus ventajas a veces. Bien, y es interesante cómo también había una especie de jerarquía entre los músicos, así como en las orquestas sinfónicas hay una jerarquía bien establecida y muy difícil de romper dentro de las agrupaciones. Lo mismo pasaba, y es que bueno, se necesita un orden, evidentemente. Para empezar se necesita un director que, a modo de gran sabedor, tiene que tener la última palabra musicalmente hablando, ¿no? Y en el caso de los ensambles prehispánicos se llamaba Cuicapique, que era el director que llevaba el compás con uno de los huehuetl, ¿no? Con uno de los tambores, digámoslo de esta manera, ¿no? Que ahorita los vamos a conocer un poquito más a fondo. Bien, podemos encontrar sobre todo en todas las culturas pues los periodos, ¿no? Y bueno, me encontré un buen artículo que ahorita, si a quien le interese, le puedo dar la bibliografía en lo que me basé para preparar esta charla. Y aquí nos encontramos un periodo arcaico y un preclásico. Evidentemente habrá un preclásico, habrá un
clásico y un posclásico, ¿no? Pero sobre todo él se abocó a estos dos. Y es lo que les decía, en un principio, en un arcaico, pues tenemos silbatos de hueso, la imitación de los animales, los caparazones de tortuga, los caracoles, ¿no? Y después tenemos un preclásico que ya se desarrolla alrededor de las civilizaciones, por ende, alrededor de los centros ceremoniales. Y bueno, se han encontrado muchos instrumentos, precisamente en las excavaciones, de estos ensambles prehispánicos, obviamente, como ya les he compartido, de percusiones y de viento. Sobre todo, bueno, básicamente es lo que les acabo de decir. Permítanme. Sí, bueno, encontramos, ya hablando sobre los instrumentos propiamente dichos, encontramos los idiófonos, los de percusiones, los idiófonos, los membranófonos y los aerófonos. ¿A qué nos referimos con estas conceptualizaciones? Sobre el modo en el que se le saca sonido a un instrumento. Así de sencillo, ¿no? Los idiófonos son instrumentos que generan un sonido al vibrar el propio instrumento, ¿sale? O sea, no necesitas de una baqueta, no necesitas de otro palito, de otra piedrita, para que el instrumento se active o suene por sí mismo, ¿no? Lo encontramos, bueno, hablando de nombres extraños, me van a disculpar, pero yo no sé mucho de filología ni de pronunciación náhuatl. El Ayauchicahuastli, que es una tabla de sonajas que procuraba o que trataba de imitar la lluvia, ¿no? A ese mismo, pues también está ahí el famoso palo de lluvia, no es pero es otro instrumento que a base de el solo instrumento sin necesidad de activarlo más que por lo que tiene el mismo artefacto, suena ese sonido, ¿no? Tiene ese sonido. El teponaztli es un instrumento hecho de un tronco, ese seguro es uno de los más famosos, es un tronco hueco que tiene dos lengüetas del mismo tronco, o sea, como una especie de esmeril, se hacen las lengüetas, y al pegarles a esas lengüetas vibran y generan un sonido hueco pero con cierta reverberancia, ¿no? También tenemos los membráfonos, que por su mismo nombre quiere decir que a través de la activación de una membrana, de la vibración de una membrana, casi siempre de piel, suenan toda la variedad de tambores. Y a pertenece el instrumento más conocido, que es el huehuetl, que es el que, por ejemplo, se utilizan todavía en las danzas, ¿no? Que son estos tambores. Ya obviamente ahorita los hacen de infinidad de materiales, pero en su origen, incluso algunas danzas todavía lo procuran, pues de madera, ¿no? Con una membrana bien estirada arriba. Dependiendo de el tamaño, pues sonará más o menos profundo, ¿no? Y bueno, pues es el que se oye así a lo lejos cuando llega la Virgen. Y los aerófonos, que son los instrumentos de aire. Aquí no pone ningún dependerá de qué, de cuál sea la forma de activar el sonido en la flauta. ¿A qué me refiero? Siempre será por una columna de aire, ¿no? Pero tiene que ver también con la embocadura. ¿A qué me refiero con embocadura? La forma en que el aire entra. Por ejemplo, una embocadura de caña, como es el caso de los oboes, de los fagotes, por ejemplo, es incluso de caña doble. Bueno, es que es todo un rollo. Son dos cañas que se juntan, básicamente, y que el sonido que hacen las cañas al vibrar una junto a otra, por el sonido que entra, entonces ese sonido magnificado por el cuerpo sonoro es el sonido que hacen. Y normalmente suenan como patos, ¿no? O sea, sí, nada más que ahí o sea, entra la embocadura y es ¿cómo te diré? El aire entra directo y hace vibrar por dentro una lengüeta, ¿no? Pero acá es el mismo lugar donde apoyas los labios, es el creador del sonido, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos a los oboístas
el esfuerzo que hacen, ¿no? Tienen una cara muy particular, perdón a los oboístas, al momento de activar, porque se necesita mucha presión, ¿no? Un poco lo mismo los fagotistas, ¿no? Y no de doble caña, sino de una, como es el caso de los clarinetistas, de los saxofonistas, ¿no? Que es una sola, que también hace vibrar, y otros que no tienen embocadura, o más bien me refiero a que la embocadura será la misma boca, como el caso de las flautas transversales, ¿no? Lo único que hay es un hueco, pero son los mismos labios los que junto a la flauta hacen que suene, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, exactamente, que tienen el mismo, ¿cómo se dice? Bueno, el mismo mecanismo, ¿no? El mismo mecanismo de las flautas de pico, por ejemplo. Las flautas barrocas de pico o de pan, malamente llamadas flautas de pan, es una embocadura directa, o sea, tú soplas y suena, no hay que hacer nada extraño. Sin embargo, bueno, pues es el mecanismo sobre todo de los orificios, pues digámoslo de esa manera, que hacen que se afine, ¿no? Incluso qué tanto aprietas, cuánto es el volumen de aire que estás accionando, ¿no? Porque, por ejemplo, esos instrumentos, si le pegas más, no va a sonar, bueno, sí va a sonar más fuerte, pero va a sonar desafinado, ¿no? Más agudo, por ejemplo, y con otros armónicos. Bueno, muy bien, ya hablando propiamente de los instrumentos de viento, tenemos el atecocoli, que es el caracol marino, que ese también es podría decirse que es de una embocadura redonda, como, híjole, estoy seguro que me matarían en quien me oiga sobre todo, pero es parecido a los instrumentos de embocadura redonda, como las trompetas, los trombones o los cornos, ¿no? Que es una embocadura redonda y que también se afina dependiendo la presión de los labios, ¿no? Y es lo que pasa con el caracol, por ejemplo, ¿no? Que es, pues que sí, o sea, la embocadura es cortar el caracol en la punta y sobre eso sacar los armónicos naturales que tiene el caracol, y más o menos una base parecida a lo que sería el corno natural, que no es el corno moderno, que solo trabajaba con base en los armónicos naturales. ¿Qué son los armónicos? Se preguntarán. Ya sacó otra cosa. Muy bien. Gracias por preguntar. Los armónicos o sonidos concomitantes, les dije que esta clase tenían que venir. Ay, esta clase, ya le dije clase. Los armónicos o sonidos concomitantes o acompañantes son sonidos que suenan al mismo tiempo que el sonido principal. A veces son perceptibles, a veces no. Depende de que, primero, que el sonido se emita de manera natural. O sea, no vamos a encontrar armónicos naturales en un piano electrónico o en una guitarra eléctrica o en nuestro órgano del pilar, que suena muy bonito, pero que no es un instrumento natural, ¿no? Vamos a hacer, entre los que venimos, una cooperacha para comprar un órgano de tubos. No, nos sale barato, yo creo que Omar es el experto, pero yo creo que unos 2 o 3 millones de pesos. Ojo, hay opciones más baratas, ¿no? Pero y luego el pilar tenía su propio órgano tubular. Pero algo pasó ahí en el transcurso de los años. Después podemos hablar sobre eso. Bueno, la fuente del sonido tiene que ser una fuente acústica natural, ¿no? Y entre más grave, se pueden percibir un poco más esos armónicos. Donde sí podemos encontrarlos fácilmente es cuando vienen tarde a misa y escuchan la última, o llegaron temprano y están preparándose con un rosario o algo y están dando la segunda, escuchan la campana y cómo se desprende sobre todo otro sonido que es el más audible, otro sonido plin, ahí del sonido principal de la campana. Conforme se va acabando el sonido principal, todavía se alcanza a oír un sonido ahí diferente. De tarea lo oyen, me dicen si sí o si no. En cualquier campana, bueno,
es de las cosas más fáciles. Si ustedes tienen una guitarra acústica o tienen un piano acústico y no tienen mucho que hacer, activen las teclas sin que se oigan los sonidos, así muy despacito las activan, o incluso sin activarlas, y griten fuerte en la caja de los instrumentos y las cuerdas van a vibrar con su alarido, con su grito, y eso que desprenden son los armónicos, ¿no? Y bueno, también si tienen un piano, toquen la más grave, ¡pum!, y dejen que se vaya apagando el sonido, y tendrían que ser capaces de escuchar uno o dos armónicos, que son sonidos distintos. Los armónicos son sonidos que le dan riqueza a ese sonido y que son la base del timbre. ¿Sale? Son la base del timbre. Los armónicos que despide un cuerpo que se activa con una serie de válvulas de aire hecho de cobre, de otro metal, que tiene 3 pistones, estamos hablando de la trompeta, por ejemplo. Entonces, ese instrumento con esas características despide unos armónicos que son el aire viajando por todas estas volutas activadas por la embocadura redonda. Todo eso hace que suene a trompeta, ¿no? El timbre particular de cada instrumento. Esto que oyen es el aire viajando a través de una columna de aire que se sostiene con el diafragma, que hace vibrar las cuerdas vocales y que choca con el montón de resonadores naturales que tenemos, y es la voz de Chema. ¿Sale? Eso es. Si nosotros pudiéramos sacar nuestras cuerdas vocales, ponerlas ahí en una tabla y hacerles clink, 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 lo que oiríamos pues sería un sonido sordo. Todo esto es lo que hace que esta voz aflautada sea la de Chema. ¿Sale? Y así cada uno, ¿no? Entonces, la próxima vez que oigan, sobre todo los más jóvenes, que todavía dependen de sus padres, oír su nombre con una riqueza de armónicos inusual, y sobre todo su nombre completo, pues ya saben lo que esperar. ¿Sale? Bien, un poco más de ejemplos de instrumentos de viento. Tenemos las tlapitzali, que son flautas o flautines de barro, carrizo o hueso. El silbato, el incus, que es un aerófono largo hecho del quiote del maguey, por ejemplo. Las huilacapitzli, que son las ocarinas o tortolitas o jarros silbadores, lo que nosotros llamamos las huijolas, ¿no? ¿No conocen las huijolas? Soy el único aquí menor de... Ajá, que tienen su... y que normalmente se llenan de agua, ¿no? Se llenan de agua y se activan y... Ah, bueno, pues por ahí va el asunto. No sé si estas ya tengan el agua o vengan por separado, pero algo así. Imitación de la naturaleza, ¿no? Ya cuando ya estemos, yo creo que ya para la siguiente sesión o para la otra sesión ya hablaremos del órgano como instrumento, del órgano moderno, más o menos, y voy a invitar a Omar para que les hable, que bueno, esa sesión puede durar 5 horas fácilmente. Saludos a Omar. Para que vean la riqueza de ese instrumento y cómo todos estos sonidos, por ejemplo de las ocarinas, de las huíjolas, estaban o están contempladas en los órganos. Y se oían pajaritos en los órganos, ¿no? ¿Por qué? Porque eran unos artefactos que trabajaban con base en el aceite, porque el aceite pues, no se pudre tan fácil como el agua, pero que sí, que se activaban por el fuelle y que se oían como pajaritos en los órganos, ¿no? Y bueno, va a estar interesante también. Todo está muy interesante. Y bueno, sobre los instrumentos de percusión, tenemos el huehuetl, que es el más famoso, que es el de parche, y bueno, también dependerá cuál es el cuerpo que les da el cuerpo sonoro o que les da la resonancia, que puede ser la madera o que puede ser el barro, ¿no? Los tamborcitos de olla, ¿no? Bien, algo más, puede ser un sinili, que es un cascabel de metal, el teponaztli, que ya les había comentado, el teponazhuehuetl, que es un teponaztli, tronco hueco con sus lengüetas sueltas que suenan, pero que aparte a los lados tiene membranas que también se pueden tocar y sacar sonido, ¿no?
Y así muchos, 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 que no quisiera decir para no tardarnos demasiado, ¿sale? Sobre la teoría, si es que podemos hablar, sobre la teoría musical mexica, desgraciadamente es uno de los campos que menos se ha podido hacer descubrimientos, porque pues no tenemos grabaciones, ni hay un tratado de armonía o de composición encontrado hasta el día de hoy. Sin embargo, sí se puede, se puede intuir por algunas tradiciones orales que han llegado hasta nuestros días, que la base de la música, como muchas de las civilizaciones más antiguas, pues es pentáfona. ¿A qué me refiero? Con una base pentáfona de 5 sonidos, ya lo habíamos mencionado, los que vinieron a escuchar la parte de Grecia, que es esta escala con base en 5 sonidos. Si quisiéramos explicarla desde nuestra teoría musical clásica, europea evidentemente, pues tendría que ser tono, tono, tono y medio, si no me recuerdo, tono, tono y tono. Espero que sí, espero que no me vean mis maestros de teoría. Pero si ustedes tienen un piano, toquen las teclas negras y esa es la pentáfona. Y para nosotros, pues como pasó con las escalas de la tradición oriental, que las oímos y decimos, eso es un árabe, pues cuando oímos la escala pentáfona nos va a oír a chino. Vamos a decir, eso es chino. Es empobrecer, evidentemente, sin embargo, bueno, por algo se empieza. Y bueno, es el momento de escuchar. ¿Dónde aventé el celular? Ah, se está cargando, permítanme. Y una de esas piezas que ha ido hasta nuestros días, bueno, muchos musicólogos no se atreven a asegurar que sea una pieza originalmente prehispánica con todo lo que eso significa, porque no hay elementos suficientes para poder asegurarlo. Sin embargo, la tradición oral pues se pierde en el tiempo, y entonces eso nos hace querer pensar, emocionarnos al pensar que era alguna música que podían tocar los primeros habitantes, no los primeros, sino los habitantes de ese tiempo. Es una pieza de tradición maya, no es mexica, es una pieza de tradición maya, se llaman xtoles, y es una invitación a danzar al sol, básicamente. Esa es la traducción. Bueno, de hecho aquí tengo la traducción para no echar mentiras de las que ya les eché. De hecho, la versión que se canta hoy, bueno, hay muchas versiones, ¿no? Porque básicamente la melodía pues es muy corta, pero hay una buena versión corta que compuso el maestro Jorge Coro, un muy buen director de coro y compositor, arreglista, que lo hizo para quinteto de coro, donde busca conjuntar dos melodías. Una melodía que es evidentemente para una flauta o para un instrumento de viento, y ya propiamente la melodía de los xtoles, ¿no? La traducción, al menos la que pone aquí el maestro en su partitura, es Conex Conex Paletgen, bueno, no la traducción, sino la letra original, Conex Conex Paletgen, Shikubin Shikubin Yocolquín, Conex Conex Paletgen, Shikubin Shikubin Yacatal. Ya con los puros versos del original, te estás dando cuenta que busca la imitación de algo, ¿no? Esa X que los españoles decidieron, sobre todo los españoles vascos, decidieron conservar como el fonema sh, la X, ¿no? Por eso la X en México suena de muchas maneras, nos da la idea de algo, de cascabeles, de viento, de lluvia, ¿no? Y la traducción sería, vamos, vamos muchachos, ya se va metiendo el sol. Vamos, vamos muchachos, ya va anocheciendo. La versión que van a escuchar es una versión de Ars Antiqua, un grupo de música antigua. No necesariamente lo que van a escuchar es algo que se pudo haber, es una visión muy occidentalizada, no sabemos cómo lo cantaban, ni de qué podían haberse acompañado, pero la melodía más reconocible, volvemos a lo mismo, más lógica, con estructura, sí es la que la tradición oral dicta.
con base en la escala pentáfona. Esto ya es parte del arreglo, evidentemente. En lo que pasa la ambulancia. ¿Alguien es capaz de decirme qué base tiene el ritmo? ¿Base teníamos para el ritmo? Binaria y ternaria, ¿no? 2 o 3. ¿Qué base tiene? Una base binaria, ¿no? Pum, 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 ¿no? La sensación es cada 2, es como si fueras marchando, ¿no? ¿Sale? Bien, ahora, ¿qué otras piezas tenemos de este tiempo? Pues la verdad es que son muy pocas o básicamente ninguna, ¿no? O sea, no tenemos la certeza, pues. Sin embargo, bueno, los etnomusicólogos, los musicólogos y alguno que otro aventurado, pues le ha dado por componer con base en todo esto que estamos diciendo. Escoger una base y luego escoger un ritmo que sea muy repetitivo y que las melodías se vayan también repitiendo más o menos de una manera lógica con base en una escala pentáfona, ¿no? Digo, tampoco queremos escuchar una sinfonía entera, ¿no? Lo que oímos, por ejemplo, en las danzas rituales más antiguas, las que sobreviven, por ejemplo, en los voladores de Papantla, o las ocarinas, ¿no?, de las diferentes tradiciones, aún en las danzas más sencillas, que se acompañan básicamente de una chirimía y de un instrumento de percusión, pues nos pueden dar una idea de lo que se podía haber estado haciendo en ese momento. Claro, no es lo mismo una danza ritual pequeña a la música que se podía haber creado para, por ejemplo, los grandes rituales de consagraciones o de sacrificios, ¿no? Con estos conjuntos sino orquestales en un sentido estricto, pues al menos instrumentales de ese tiempo, ¿no? Y bueno, estas aproximaciones es lo que buscan darnos, ¿no? La repetición, eso es un armónico natural, ¿no? Básicamente. Ahora, lo interesante es lo que pasó durante el proceso de conquista y la asimilación de lo europeo con lo que sucedía aquí, porque como ya todo el mundo sabemos perfectamente, España no llegó a destruir lo que había, sino a cristianizarlo, a occidentalizarlo, ¿no? Y entonces en ese proceso no desapareció esto, sino que tomó o se enriqueció la tradición que se tenía ya, que es la que vamos a ver la próxima clase, que es la tradición europea medieval, y bueno, nacieron verdaderas o fusiones muy interesantes. Para terminar, les voy a poner una de esas fusiones como preámbulo de lo que veremos en un par de meses, que es ya lo que sucedía acá en América, ya con la Nueva España. Es una danza ritual
una danza ritual que aún hoy se usa para algunos matrimonios tradicionales en el centro del país, que tiene como principio una especie de antífona a la Virgen de Guadalupe, que es como, vengan, también es como una invitación, vengan todos y vamos a bailar y a rodear alrededor de la Virgen de Guadalupe. Lo que ha sobrevivido básicamente es lo mismo, la melodía de la letra. Ya estas pues son aproximaciones y búsqueda de enriquecer esa melodía, ¿no? Es interesante y lo veremos cómo los monjes, los frailes, propiciaban el estudio del latín, el estudio del náhuatl a los mismos indios, a sí mismos, y la composición de piezas, villancicos y piezas sacras en el idioma náhuatl. Básicamente es, ¿no? Eso es. Después veremos un Ave María, por ejemplo, compuesto en náhuatl, por un indígena que era de los principales, de los jefes, que estudió música y que compuso un Ave María al estilo europeo, pero en náhuatl, ¿no? Por ahí un arrullo al niño Dios, que también, y pues, y no solo eso, conforme se fueron dando la amalgama de culturas, se fueron creando otras lenguas como el guineo o el negrillo, que era lo que hablaban los negros, revolvían sus idiomas originarios con el latín y con el español, con el náhuatl, y hasta, por ejemplo, autores del tamaño de Sor Juana Inés de la Cruz componían cosas en negrillo o en guineo, en náhuatl, por ejemplo, y bueno, ya lo veremos. Muchísimas gracias, no se vayan, por ahí hay unos chapulines que nos va a hablar un poquito sobre lo que vamos a degustar así rápido. Rodrigo, acerca de ello. Yo mientras les dejo aquí al náhuatl. Bueno, aquí nada más una botanita, chapulines, por si no los ha probado. Aquí está el micrófono. Pues la botana es unos chapulines. Por acá. Hola, hola, ahora sí. Entonces son chapulines, la botana, y de bebida eso se llama pozol. Es una bebida tradicional prehispánica que se hace de masa de nixtamal, de masa de maíz, y va endulzado con piloncillo. ¿Y qué más lleva? Y bueno, puede llevar o no cacao, en este caso tiene cacao, entonces es dulce, no vas a ver a chocolate, porque no es la idea que sepa chocolate, pero sí lleva cacao. Entonces es una bebida dulce espesa que pues sabe a maíz, ¿no? Básicamente. Entonces pues los que no la han probado, yo no la había probado así tal cual, entonces fue interesante prepararla y probarla. Entonces la preparación es sencilla, nada más se dora el cacao, se le quita la cáscara, y pues se licúa, ¿no? En este caso yo usé una licuadora, pues antes se usaban, ¿no?, las piedras para triturar todo, y una masa de maíz con el azúcar y demás cosas, y ya esa masa la disolvían a mano en el agua, en agua, ¿no? Entonces era todo el proceso que hacían. Pues era una bebida realmente fácil, y pues es una bebida espesa que los nutría, ¿no? Tenían hambre y pues eso los llenaba, ¿no? Era así como muy saciadora. Entonces espero que les guste. Muy bien, pues muchísimas gracias, no se vayan sin tomar el pozol y unos chapulines. Muchas gracias.